qué bueno que nos acompañas otra vez en estas lecciones de discipulado, así que vamos adelante a la lección número 13 y vamos a responder una pregunta: ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Ahora quiero recordarte, en las lecciones anteriores vimos nuestra identidad en Cristo. Recuerda que ahora estás en Cristo, tu identidad es la de Cristo, y eso significa que Dios te hizo igual, te hizo idéntico y te considera o te trata como lo mismo. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque tu identidad moldea tus acciones. Actuamos de acuerdo a quienes somos. Por eso les he enseñado a veces en la congregación que cuando vemos a un creyente, cuando vemos a alguien que nos consta que ama a Dios, que tiene un interés por las cosas de Dios, que hizo la oración de fe, pero que a veces vive una vida totalmente contraria a lo que cree, es porque es una persona que no sabe quién es. Cuando una persona no ha descubierto quién es en Cristo Jesús, por supuesto que va a vivir una vida alejada de lo que es lo correcto, va a vivir fuera de la vida abundante que Dios planeó para ellos. Ahora, si persiste en una vida de pecado, pues pudiéramos preguntarnos si realmente ha recibido al Señor Jesucristo, porque siempre hay una transformación, siempre hay evidencias de salvación en la vida de un creyente. Pero recuerda, tu identidad, mi identidad, moldea nuestras acciones. Lo que hacemos es una evidencia de quiénes somos. Actuamos de acuerdo a quiénes somos. La Biblia nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9. Como cristianos, tarde o temprano flaquearemos y finalmente pecaremos. Lo que nos hace diferentes de lo que éramos antes de la conversión es que ahora tenemos una naturaleza nueva. Eso debe quedar muy claro. Nos entristece pecar. No queremos pecar. Queremos vivir una vida justa. ¿Por qué es necesaria la confesión? Para no endurecernos. ¿Para qué es necesaria la confesión? Para que recibamos ayuda y recibamos el perdón y nuestro corazón permanezca sensible. Pero ¿qué sucede cuando pecamos? ¿Tenemos que volver a ser salvos? Eso es lo que la Biblia enseña. Si así fuera, entonces no tenemos seguridad y en cierto sentido estamos peor que el mundo. Podemos tener seguridad de salvación. Podemos tener seguridad en nuestra identidad también. Por eso lo decíamos al principio. ¿Podemos tener seguridad de salvación? Sí. Por eso la importancia de conocer cuál es nuestra identidad, descubrirla y empezar a vivir de acuerdo a quienes somos nosotros. Acuérdate, actuamos de acuerdo a quienes somos. Por lo menos el mundo no está atormentado por una conciencia de pecado. Para nosotros los creyentes el pecado no debería de ser aquello en lo que ponemos nuestra atención. Hebreos 10:2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Antes se cubría o se tapaba el pecado, pero ahí estaba. Era solamente cubrir o tapar el pecado, pero ahí estaba. No había sido erradicado, no había sido quitado del medio. Pero ahora dice las escrituras que quitado el pecado, quitado del medio lo que nos estorbaba y estando presente Cristo, ahora podemos acercarnos con confianza a Dios. Entonces fue quitado el pecado, ya no hay más conciencia de pecado, sino solamente una conciencia de quiénes somos en Cristo Jesús. El Cristo que está dentro de ti no quiere pecar. El Cristo que está dentro de ti quiere hacer lo bueno. El Cristo que está dentro de ti solamente sabe amar, sabe gozarse, sabe vivir, sabe andar en gozo, en alegría, en paz. Tenemos que fluir de adentro hacia afuera. Dice que por medio del sacrificio de Jesús, el creyente no debería de tener más conciencia de pecado. O dicho de otra manera, el pecado no debe ser aquello en lo que tú pones tu atención. Dios debe ser el centro de tu atención. Si solamente estamos pensando en el pecado, nos vamos a dirigir en esa dirección. Pero si nuestra mente está ocupada en Dios, nos vamos a dirigir en esa dirección. Como dice también la Escritura, tú guardarás en completa paz
más aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Romanos 4:2 dice: porque si Abraham fue justificado, declarado justo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si la salvación estuviera basada en nuestro mérito, en las cosas que hacemos, entonces podríamos jactarnos. Me he portado muy bien, me merezco esto. Me he portado mal, me merezco esto otro. Podríamos decir: mira, Señor, verdaderamente aprecio lo que hiciste en la cruz, pero acuérdate de las cosas que yo he hecho. De manera que por toda la eternidad vamos a felicitar a Jesús y nos vamos a felicitar a nosotros mismos por las cosas que hemos hecho. No, no es así. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que no habrá jactancia de parte del hombre. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo y no hay nada que tú puedas hacer para dejar de serlo. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. La única cosa que te pudiera apartar de Dios es rechazar voluntariamente el regalo que te fue ofrecido. Pero nuestras acciones no nos acercan más a Dios ni nos alejan más de Él. El que nos acercó, el que nos trajo a Dios de vuelta fue Cristo Jesús, y en Él confiamos. Y no estamos pensando: no agarres, no mires, no esto, no aquello, no otro. Si vives con esa conciencia, seguro que en algunas cosas estás tropezando. Tú vive en la conciencia de que Cristo está en tu interior. Vive en la conciencia de que Él es amor. Vive en la conciencia de que Él es paciente. Vive en la conciencia de que Él es generoso, y de esa manera vas a estar viviendo. Toda la gloria y el elogio será para Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Romanos 3:27, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No tenemos nada de qué jactarnos. No hay ley que hayamos cumplido que nos haya alcanzado para llegar a Dios, sino por la fe que tenemos en Él. Por eso creo que las Escrituras dicen que en aquel día los ancianos se van a quitar las coronas y las van a arrojar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él se merece todo. Él fue el que ganó la victoria, Él fue el que ganó el triunfo, y nosotros solamente somos trofeos de Él, somos colaboradores de lo que Él hizo, pero Él solamente ganó todo. Él se merece toda gloria y toda alabanza. El don de la vida eterna en realidad es un regalo y no se puede ganar, no nos lo ganamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos que yo Abraham? Romanos 4:1-8, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Dios no nos está inculpando de pecado. Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo está relacionado con nuestra identidad. A ser igual, a ser idéntico, considerar o tratar como lo mismo. Todo es una cuestión de identidad. Nosotros actuamos de acuerdo a quienes somos. Entre más descubramos quiénes somos en el interior, seguramente vamos a vivir mejor y vamos a vivir como Dios planeó. Tú no tienes que vivir como los demás quieren que tú vivas. Tú tienes que vivir de acuerdo a como Dios planeó que tú vivieras. Jesús dijo: el ladrón ha venido a robar, a matar y destruir. Si en tu vida hay robo, hay muerte y hay destrucción, tú no estás bajo la identidad o la influencia del reino de Dios. Estás siendo afectado y dañado por el pecado, por la obra de Satanás,
y estás siendo privado de vivir una vida y una vida abundante. Sin embargo, como es cuestión de identidad, cuando vivimos de acuerdo a quienes somos en el interior, vamos a vivir una vida abundante. Vamos a vivir una vida, no es que no pecamos por miedo a Dios, no pecamos porque ya estamos viviendo una vida abundante. Como dice la Escritura, ¿por qué regresaríamos a aquello que una vez nos mantuvo cautivos? No, vivimos en la libertad que Él ganó para nosotros. ¿Por qué robaríamos si Él nos está prosperando? ¿Por qué iríamos a aquel lugar si acá están las bendiciones y la gloria y la majestad y el poder y todas las buenas cosas que Dios tiene para nosotros? Ir hacia el pecado sería vivir una vida por debajo de lo que Él planeó para nosotros. Entonces, en caso de que hubiera algún tropiezo, alguna falla, Dios no te trata según ello, te trata según lo que tú vives en Cristo Jesús. Pero si tienes una justicia, ¿verdad? Aquí a este nivel de la humanidad, fallas, te equivocas, cometes un delito, una falla, pues probablemente serás castigado, probablemente perderás privilegios, perderás la confianza de la gente, pero Dios te sigue amando. Por eso es que Dios creo que desea que si vivimos de acuerdo a la justicia que nos fue dada, vamos a estar en paz con otros, vamos a poder reflejar a Cristo en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hacemos. Creo que David entendió que por más que nos esforcemos, nadie es suficiente para alcanzar a Dios. El pecado siempre va a ser una división, por eso es que gracia es lo que necesitamos. Romanos 4:2 dice que si Abraham fuere justificado por sus acciones, él tendría de qué gloriarse. Pero eso no fue lo que sucedió. Como dicen las Escrituras, que un hombre se salva por medio de su propio comportamiento, por sus propias obras, por las obras que hace. ¿Cómo fue Abraham tomado como justo o declarado justo? ¿Fue por medio de las cosas que hizo o las cosas que no hizo? ¿O qué fue lo que simplemente hizo? ¿Creyó? ¿Confió? ¿Dependió en Dios por medio de la fe? La Biblia dice en Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creyó qué? Lo que Dios hace por él y en lugar de él. Eso es lo que creemos, lo que Dios hace por nosotros y en lugar de nosotros. ¿Qué es lo que nos mantiene en una posición correcta y evita que perezcamos? Aunque hay veces en que fallamos y pecamos, es el hecho de que Jesucristo llevó todo nuestro pecado en la cruz y que por medio de la fe, no por medio de nuestras obras, somos justificados o hechos justos delante de Dios. Porque con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. En la cruz hubo un intercambio. El pecador fue declarado justo y el justo fue tratado como un pecador. Jesús llevó nuestra injusticia y nos entregó toda su justicia. Cristo fue tratado como malhechor y nosotros fuimos tratados como inocentes. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. El David del Antiguo Testamento está diciendo que habrá un día cuando Dios, por medio de un nuevo pacto, imputará justicia, una relación correcta sin que el hombre trabaje para conseguirla. Luego él dijo en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Esta es la esencia del asunto. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que él podría no hacerlo, o que algunas veces sí y otras veces no. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el griego eso es lo que se llama una negación con énfasis. Significa que él nunca podrá el pecado en tu contra. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Solamente debemos saber que Dios sigue amándonos, Dios sigue tratándonos como justos, pero por supuesto
A este nivel, el pecado puede dañarte, el pecado puede darle lugar al diablo en tu vida, el pecado puede retrasarte, hacerte pagar un precio, llevarte a un lugar donde tú no querías llegar, pero en relación a Dios, nuestra justicia está completa. En relación a Dios, nuestra relación con Él puede mantenerse, pero creo que nadie quiere mantener una relación correcta con Dios y estar dañando a las personas a su alrededor. No, vivamos de una manera congruente en ambas relaciones. Y significa que Él nunca pondrá el pecado en tu cuenta. Esta es la buena nueva del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al creer en Jesús, tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. ¿Qué es lo que nos mantiene en esa situación correcta de justicia y en una relación correcta con Dios, inclusive después de haber fallado y no tener tiempo de confesarlo? Aquí lo dice Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de que podemos mantener una relación correcta con Dios? Porque creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en lo que Él hizo y ganó y compró para cada uno de nosotros. Y enfatizo y reitero, actuamos de acuerdo a quienes somos. Si tú no sabes quién eres, tú no vas a vivir de acuerdo a lo que Dios planeó para ti. Vas a vivir por debajo de lo que Dios soñó para ti. Es una cuestión de identidad. No es de que y si sigo pecando, y si sigo pecando, y si sigo cayendo, no. Tú tienes que descubrir quién eres. Y cuando descubras quién eres, el pecado ya no será más un problema, porque este fue quitado, este fue removido, fue lavado, fue perdonado. En tu fe en Jesús, en su nombre, Él salva a las personas. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No podemos salvarnos a nosotros mismos, es Jesús quien salva. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Puedes verlo, por el pecado de uno reinó la muerte, pero por la justicia de uno, por la muerte de uno solo, vamos a reinar en vida. Es decir, que tú y yo hemos ido no a vivir sometidos bajo el pecado, sino más bien reinando en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya no eres más esclavo, ya no eres más una víctima, sino más bien tú y yo podemos reinar en vida a causa de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Mantiene su justicia delante de Dios, pero un cristiano no quiere pecar, no quiere fallar, pero si flaquea, ahí está Cristo para levantarlo, llevarlo adelante. Pero recuérdalo, enfatizo, somos iguales, somos idénticos, somos considerados y tratados como Cristo Jesús. Todo es una cuestión de identidad y actuamos de acuerdo a quienes somos.